¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 157 y en esta ocasión hablaremos de La Princesa Prometida, de William Goldman. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Esta semana hablaremos de un libro que me sorprendió. Ya había escuchado buenos comentarios sobre él y había visto a personas recomendarlo ampliamente, pero siempre sospeché que más que el libro, lo que les gustaba a estas personas era la película basada en el libro. A veces pasa, en especial si la adaptación al cine es muy buena y popular. En este caso, la adaptación al cine es tan popular que incluso es probable que haya personas que no sepan que originalmente existió un libro. Estamos hablando de La Princesa Prometida del escritor norteamericano William Goldman, publicado originalmente en 1973. Este libro fue adaptado al cine en el año 1987 con un guión adaptado por su propio autor. Esto porque William Goldman no solo ha escrito novelas, sino que además es guionista de cine, de algunas películas ganadoras del Oscar, algunos por mejor película, y también guionista de teatro y televisión, además de escribir libros de no ficción y hasta títulos para niños. Esta película, conocida con distintos nombres en países de habla hispana, además de La Princesa Prometida, por ejemplo, Caballo Negro, El Pirata y la Princesa, y La Princesa que quería soñar, es considerada una cinta de culto, de la cual es posible citar, más o menos, calculo, un 80% de sus diálogos. Esto porque combina romance, comedia y aventura, que es algo que hereda directamente del libro y parte de lo que me enganchó muchísimo a leerlo una vez que lo empecé. Así que mejor empecemos a hablar de qué trata La Princesa Prometida. La historia empieza con una explicación del título completo de este libro. La Princesa Prometida, la historia clásica de amor verdadero y grandes aventuras de S. Morgenstern. La versión con las partes buenas, abreviada por William Goldman. Así que empezamos con una introducción a La Princesa Prometida por el mismo William Goldman, el autor del libro. Cuando el autor era niño, aunque después se convirtió en un escritor y guionista de cine y todas las cosas de las cuales ya hablamos, a él no le gustaba leer, y la escuela no era lo suyo. Lo que a él le gustaba eran todas las demás cosas que a un niño le pueden gustar, en especial los deportes. Estadísticas de jugadores de béisbol las podía memorizar todas sin ningún esfuerzo. El autor de Romeo y Julieta, eso le costaba muchísimo más trabajo. Esto le dificultó su paso por la escuela, y entre las muchas personas que conoció cuando era niño, la señorita Roginski no lo dejaba en paz. Ella fue su maestra, e insistía que leer era algo muy importante y no le quitaba los ojos de encima y trataba de que se convirtiera en un lector. Así que el autor la recuerda cuando muchos años después, cuando se publica su primer libro, y se pone a pensar en qué personas fueron determinantes para que esto pasara, pues piensa en su maestra. Le manda una copia de su libro con la esperanza de que la señorita Roginski lo recuerde. Y también, nos confiesa el autor, piensa él que las únicas personas que de verdad obtuvieron una copia de su primer libro, pues fueron las personas a las que él mismo les envió una. Y aunque en un principio parece que la señorita Roginski no lo recuerda, pues ella le envía de regreso una nota genérica de agradecimiento, ya sabes, claro que me acuerdo, fuiste mi estudiante, etcétera, etcétera. Es hasta un tiempo después, cuando nuestro autor, y ahora narrador, está pasando por una crisis acerca de si escribir es lo suyo, que se pone a revisar sus cosas y se da cuenta que en el reverso de esta tarjeta que le envió su maestra había más palabras. Ahí hay un mensaje que dice algo acerca de que ni el inmortal S. Morgenstern se sentiría más orgulloso de ver a su alumno convertido en un escritor. Es de este modo que el autor empieza a recordar cómo fue realmente que se convirtió en escritor. Cuando era niño, de nuevo regresamos al pasado, cuando él tenía unos 10 años, un día se enfermó de neumonía. Como estaba muy enfermo y postrado en cama, sin poder hacer ninguna de las cosas que disfrutaba, deportes principalmente, se estaba aburriendo de lo lindo.
Su padre, un hombre que llegó a los Estados Unidos como un inmigrante y que nunca logró dominar por completo el inglés, o por lo menos jamás perdió un fuerte acento del país del que provenía, decide leerle a su hijo un libro clásico de su país de origen. Este libro, La Princesa Prometida. Durante el tiempo que dura enfermo el autor, su padre le lee todos los días una parte de la historia. ¿Por qué no le da a su hijo el libro para que él mismo lo lea? Pues porque el libro está escrito en el idioma que habla su padre, y nuestro narrador no lo conoce, él solamente habla inglés. Así que la única manera de que su papá le comparta la historia de la princesa prometida es leyéndola en su idioma original y traduciendo simultáneamente. Suena a un proceso poco eficiente, pero no importa. La historia de la princesa prometida es tan emocionante, tan apasionante y tan cautivadora que nuestro narrador escucha cada palabra con toda la atención que tiene. Y cuando su padre termina de contarle la historia, le pide que se la cuente de nuevo, y de nuevo y de nuevo. Este es el inicio de la pasión de nuestro narrador por las novelas de aventura. Una vez que se recupera de su neumonía, empieza a ser él quien molesta a la señora Roginski, pidiéndole que le recomiende libros de aventuras, de Julio Verne, Alejandro Dumas, de todos los autores clásicos. Lee un libro tras otro, termina uno y ya está empezando con la idea de leer otro más. Y una cosa lleva a la otra, así que con el tiempo descubre que también le gusta escribir y se convierte en un autor. De vuelta al presente. Nuestro narrador está en Los Ángeles, trabajando en un guión para una película, cuando su esposa le llama para recordarle que su hijo, el de ambos, está a punto de cumplir 10 años. Nuestro narrador decide que un regalo estupendo para su hijo, con el que no tiene una buena relación, sería una copia de La Princesa Prometida. Y es que la vida familiar de nuestro autor no es precisamente idílica. Tiene una brillante esposa que se dedica a la psicología, pero que tiene el hábito de analizar todo lo que hacen las personas a su alrededor, especialmente su familia, y especialmente nuestro narrador y autor. El hijo de ambos, a diferencia de nuestro autor, no está para nada interesado en los deportes y la actividad física de ningún tipo. Todo lo contrario, está interesado en comer mucho y todo el tiempo. Por lo tanto, ha subido mucho de peso. Pero la mamá dice que esto es una parte natural de su desarrollo como persona y que es parte de su salud psicológica, que no le hagan burla por estar gordito. Además, esto tiene que ver con que el autor se la pase mucho tiempo de viaje, como es este caso. Su familia vive del otro lado del país mientras él está en Los Ángeles. Pero nuestro autor piensa que si su hijo lee La Princesa Prometida, ambos tendrían algo que compartirían. Pasaría además el legado de una generación a otra en su familia y quién sabe, puede que su hijo sea también un admirador de La Princesa Prometida, lo cual sería maravilloso. Pero pasa que este libro es difícil de encontrar en el presente. Después de mucho esfuerzo que involucra pedirle favores a varias personas, hacer llamadas de larga distancia y prometer muchas cosas, consigue una copia de La Princesa Prometida nuestro autor. El ejemplar que encuentra lo compra en una librería especializada, en libros que ya no son tan fáciles de encontrar. La Princesa Prometida parece ser un libro sumamente raro y difícil de encontrar en inglés. Pero lo logra a tiempo. Nuestro narrador le regala el libro a su hijo en su cumpleaños y le pide que lo lea, que no lo presiona, pero que sería muy bueno que lo leyera. Su hijo acepta leerlo, nuestro autor y narrador sale de nuevo de viaje por algún tiempo y cuando vuelve, le pregunta a su hijo si ya terminó de leer La Princesa Prometida, que de hecho se la pasa llamándole para preguntarle si va avanzando con la lectura del libro. Y su hijo le dice que sí, que por supuesto, que ya leyó todo el libro de principio a fin. Pero cuando el autor le pregunta sobre lo que pasa en el libro, es evidente que su hijo no lo ha leído. Su hijo admite que leyó el primer capítulo, sobre la prometida, pero que le fue imposible terminar el segundo capítulo. El autor se decepciona, se pone triste, pero es el motivo para que él, por primera vez en su vida él mismo y sin que su padre se lo lea, a La Princesa Prometida. Y se da cuenta que después del primer capítulo sobre la titular prometida, empieza una larga, tediosa y en general aburrida sátira de la historia de Florín, el país en el que ocurre la historia del libro. El autor
se da cuenta que su padre jamás le leyó La princesa prometida en su totalidad. Lo que hizo fue leerle las partes buenas del libro, en las que había aventura, romance, drama y acción, saltándose las prolongadas diatribas de ese Morgenstern sobre la nobleza de Florín y de Gilder, su país vecino y rival. Nuestro autor y narrador decide que el mundo merece conocer el amor verdadero entre Buttercup y Wesley, que son los protagonistas de esa historia, así como el implacable deseo de venganza de Íñigo Montoya, y todos los lugares maravillosos y las peripecias por las que atraviesan estos personajes. De este modo se nos presenta el resultado de abreviar La princesa prometida, dejando solo las partes buenas, aunque eso sí, con comentarios para explicarnos mejor este libro. Y hecha esta introducción, empezamos con la historia de La princesa prometida. Todo empieza en una granja en la campiña de Florín, un país de Europa. O bueno, lo que después sería Europa. Esta historia es antes de que exista Europa. Ahí vive Buttercup, la prometida. Cuando ella nació, no era la mujer más hermosa del mundo. Para empezar, era solo un bebé. Y además, había mujeres muchísimo más bellas que ella. Pero con el paso del tiempo, las mujeres más hermosas del mundo les fueron pasando cosas que terminaron con su belleza. Además de que Buttercup con el paso de los tiempos se fue haciendo más y más bonita. Cuando cumplió 20 años, bueno, no era la mujer más hermosa del mundo, en especial porque no le gustaba arreglarse ni hacer nada de las cosas que hacen las mujeres para lucir mejor. Pero, aún así, los expertos podrían estar de acuerdo en que ella se colocaba en el lugar 20 o entre las 20 mujeres más hermosas del mundo. Porque este libro es cuando ya había rankings de este tipo. Buttercup pasaba su tiempo ayudando a sus padres con las tareas de la granja en la que ellos vivían y molestando a Wesley, un muchacho que desde pequeño trabajaba con ellos y obedecía todas, absolutamente todas las órdenes que Buttercup le daba. Buttercup cada día se vuelve más y más bella, así que pronto las noticias de su belleza empiezan a difundirse por todo Florín. Prácticamente todos los muchachos de la aldea en la que viven quisiera poder cortejarla. Y las noticias corren tan lejos que llegan a la nobleza. Así, un día, el conde Rugen, miembro de la nobleza de Florín, visita en compañía de su esposa, la condesa, la granja de la familia de Buttercup, con el pretexto de conocer los secretos de ganadería de los padres de Buttercup, lo cual es una muy mala mentira, porque las vacas de la familia de Buttercup son famosas en todo Florín por ser las peores que jamás han existido. Pero esto es solo un pretexto. Y es en esta visita cuando por primera vez Buttercup se da cuenta de que siente algo por Wesley, pues se siente celosa de la atención que le está poniendo la condesa, aunque ella misma no se da cuenta de que el conde también está ensimismado con ella. Buttercup, entonces, invadida por los celos, y vaya que son muchos celos porque los expertos también están de acuerdo que este fue uno de los 4 casos más grandes de celos en toda la historia, decide que lo que debe hacer es confesarle su amor a Wesley. Se arma de valor, va al cuarto donde vive Wesley, toca su puerta y le confiesa que lo ama. Pero Wesley parece no estar muy interesado y le cierra la puerta. Buttercup, con el corazón roto, se convence de que Wesley es demasiado tonto como para darse cuenta de lo que está pasando. Pero de todos modos se siente rechazada y muy triste. Y así se encuentra cuando esa misma noche Wesley toca a la puerta de su cuarto y le responde que él también la ama, que no puede creer que ella haya sido tan tonta como para no darse cuenta de ello. ¿Qué clase de persona hace absolutamente todo lo que Buttercup dice si no es porque la ama? Al darse cuenta que los dos se aman, se dan un beso, que también está rankeado como uno de los mejores 5 besos de la historia, aunque los expertos no están 100% de acuerdo en cómo se debe juzgar un beso. ¿Cuáles son las características que tienen mayor peso cuando estamos juzgando besos? Sigue siendo una materia de debate intenso. El caso es que Wesley, tan rápido como declara su amor, le dice a Buttercup que tiene un plan. Es irse a América, porque esta historia ocurre después del descubrimiento de América, para hacerse de una fortuna y así poder casarse con Buttercup. Aunque la prometida no está muy contenta con esta decisión, la acepta estoicamente y se despiden.
Buttercup entonces decide que es buena idea arreglarse y verse bonita para que cuando vuelva Wesley la encuentre irresistible, lo cual hace que su posición en el ranking de mujeres más hermosas del mundo se incremente de una manera acelerada. Desafortunadamente ocurre una tragedia. Al poco tiempo llegan las noticias de que Wesley fue asesinado por piratas. Y Buttercup, una vez más con el corazón roto, toma la determinación de nunca más volverse a enamorar. Lo cual decepciona a todos sus pretendientes, pues para ese momento, después de todos sus esfuerzos para verse bonita, ahora sí que es la mujer más hermosa del mundo. Y esto es algo que nota el príncipe de Florín y su asistente el conde Rugen, pues el príncipe de Florín tiene la determinación de casarse porque es necesario un heredero real. Así que muy pronto, la nobleza de Florín, una vez más, se acercará a Buttercup con el propósito de convertirla en una princesa. Y esto la colocará en el centro de muchas aventuras. ¿Qué pasará con Buttercup? ¿Logrará amar una vez más? ¿Y qué aventuras le esperan en el país de Florín? Eso lo descubrirás leyendo La princesa prometida de William Goldman. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de qué tiene de bueno. ¿Por qué disfrutarías de leerlo? En primer lugar, está la premisa del libro, que es muy sencilla. Y es tan sencilla que se vuelve universal. Sí, los nombres de los personajes son un poco raros y parecen estar situados en un lugar muy específico del mundo, pero la historia que se cuenta podría ocurrir en cualquier parte donde hayan habido princesas o su equivalente. Y no solo eso, lo más importante es que la historia que nos está contando este libro te lleva a pensar en los libros de aventura de hace mucho tiempo. Aquellos que honestamente eran aventuras, nada más. El autor solamente quería contar algo emocionante en el que hubiera peligro, acción, drama, barcos de piratas, caballeros, duelos con espada y todas esas cosas. Es el tipo de libros que ya casi no vemos si te pones a pensar en ello. Ahora los libros de aventura ya no son solo de aventura, también hay intriga política y romance y asesinatos que tienen que ver con planes siniestros y muchas de esas cosas. Incluso aunque sea una historia llena de dragones, caballeros y princesas, parece que a veces lo más importante no es eso, sino la compleja vida política que tienen los reinos en los cuales ocurre la historia. Que es todo lo contrario a lo que nos cuenta esta versión de las cosas buenas de la princesa prometida. Originalmente, el libro de S. Morgenstern se trataba de toda esta crítica de manera satírica a la historia de Florín y de Gilder. Por lo tanto, te encontrabas con capítulos en los cuales se hablaba durante 30 o 40 hojas acerca del equipaje de una condesa. Y esto porque, bueno, claro, este es un comentario muy agudo e incisivo acerca de las vicisitudes y de la frivolidad de la clase política. Pero lo que se queda en esta versión de La princesa prometida es la esencia de la aventura. Incluye también una historia de amor verdadero. Cuando yo estaba leyendo este libro me llevó a recordar los libros que leía cuando yo era niño. Y sí, me acordé de Julio Verne, me acordé de Alejandro Dumas, y eso fue muy agradable, porque estos libros los lees y aunque sí es cierto, puedes hacer un análisis más profundo de ellos y conocer mucho acerca de la historia de los autores y de los lugares en los que vivían, pues en esencia son libros que te hacen imaginar, que te hacen transportarte a lugares increíbles y asombrosos. Y eso, como lo menciona el autor, es parte de lo que te enamora de leer, incluso si antes no te gusta leer. Te das cuenta de que abriendo un libro puedes de repente estar explorando las profundidades del mundo submarino, o viajando por el espacio, o en el caso de este libro, conociendo un trío de villanos muy peculiares que en realidad se terminan convirtiendo en, no exactamente héroes, pero sí en personajes muy entrañables. Ese también es otro punto positivo de este libro, y es que los personajes son muy carismáticos. Y aunque en esencia son de lo más sencillos, representan ideales y defectos de todos los seres humanos. Buttercup es una versión un poco exagerada de las princesas clásicas de los cuentos. Tiene reacciones muy temperamentales. Al mismo tiempo que la ves completamente furiosa, también la ves completamente enamorada, sumamente feliz, sumamente asustada. Y aunque esto
no corresponde con una persona real, pues es una manifestación de ciertas ideas esenciales de personajes en libros de este tipo, en libros de aventura. Buttercup es como un arquetipo. Es todos los estereotipos, los clichés, todas las cosas que te esperarías encontrar en uno de estos libros condensados en una misma persona. Y lo mismo pasa con Wesley, pasa con el príncipe que quiere casarse con Buttercup, pasa con el inolvidable Íñigo Montoya y su deseo de venganza, con todos los personajes. A lo cual ayuda que para algunos personajes conocemos un poco más de su pasado. Sabemos cómo es que llegaron a convertirse en el personaje que nosotros conocemos en las páginas. Esto les da un carácter un poco más humano, más auténtico, aunque el pasado de algunos de los personajes es absolutamente fantástico. Por ejemplo, un niño que antes de cumplir los 10 años de edad ya era capaz de arrancar árboles de un golpe, probablemente no sea 100% realista ni se sostenga científicamente, pero es parte del mundo fantástico en el que está ocurriendo este libro y el cual termina por engancharte y atraparte y termina sintiéndolo como muy real. Así que el combinar elementos arquetípicos de las historias de aventuras con personajes muy carismáticos que tienen características bastante originales, no solamente son un arquetipo, sino que además tienen el giro de tuerca que les da el autor, producto seguramente de su propia experiencia como lector de libros de este tipo, nos da una combinación muy peculiar, en la cual hay comedia, romance, aventura y drama. Esta es una combinación muy fuerte, y todos estos elementos son, como se suele decir, más que la suma de sus partes. Es decir, no es que haya un capítulo que sea romance, o un capítulo que sea aventura y un capítulo que sea comedia, sino que el romance va ligado con un poco de humor, en la aventura hay momentos muy dramáticos, y todo ocurre con una fluidez tal que terminas por no darte cuenta cuando empieza un género y termina otro, y la combinación final es muy agradable. Lo cual también ayuda a que quieras terminar de leerlo. Otro aspecto positivo de este libro, y que es peculiar que hable de él, por cierto, es que tiene un final que es muy distinto al que te esperarías como desenlace de las aventuras de los personajes. Probablemente al estar leyendo este libro llegues a un punto en el que digas, ah, claro, esto va a terminar así. Pero no pasa, pasa algo completamente diferente. Y esta es una de las partes más memorables del libro. Por supuesto, no te voy a decir cómo termina, pero el final que tiene es lógico, es como debería terminar, pero no es como suelen terminar este tipo de historias. Es un recordatorio de que la vida no siempre es lo que queremos que sea, simplemente ocurre, y nosotros estamos en el medio. Parte de las observaciones y los comentarios que hace el autor de este libro a lo largo de la narración, anotando el texto original de S. Morgenstern, tiene mucho que ver con eso. El autor tiene una vida que para muchas personas sería envidiable. Escribe películas para Hollywood, pero al mismo tiempo tiene una vida familiar que no es ideal. Constantemente queda la impresión de que realmente no quiere estar con su esposa y que la relación que tiene con su hijo jamás va a mejorar. Pero es la vida que le tocó vivir a él. Algunas cosas él las decidió, otras son un asunto fortuito. Pero así es la vida, y nos toca enfrentarla y afrontarla de la mejor manera que podemos. Y a veces pasan cosas que no nos gustarían. Y esta es una de las lecciones más grandes que se nos quedan a nosotros como lectores y lectoras al terminar de leer este libro. Ah, claro, y por supuesto, además, aparece Íñigo Montoya, que es uno de los personajes que más me ha gustado conocer en un libro. Su personalidad, su forma de actuar tan peculiar y por supuesto esa frase de mi nombre es Íñigo Montoya, mataste a mi padre, prepárate a morir. Me parece fabuloso. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no te gustaría leerlo? Creo que lo único malo que puedo decir de este libro es que todos los personajes femeninos son mostrados de manera estereotipada. Esto porque también los personajes masculinos son presentados estereotipadamente. Incluso Buttercup, que tiene momentos en los que se sale del molde, al final es una princesa en apuros, que espera un héroe que la salve y ella es la mejor representada de todos los personajes femeninos.
Desde luego, esto es parte de las convenciones de las novelas de aventura de hace mucho tiempo, pero aún así es algo que puede no gustarte de este libro, sobre todo porque su título es La princesa prometida y te esperarías mayor protagonismo. Considéralo. Así que, en resumen, ¿recomendaría La princesa prometida de William Goldman? Absolutamente. Es un libro que disfruté muchísimo de leer. Me reí, me emocioné, me conmoví. La manera en que es presentada la historia con los comentarios del autor te recuerda por qué leer es divertido, por qué leemos libros por placer y cómo un libro puede convertirse en una parte muy importante de nuestra vida y de quiénes somos. Te dan ganas de darle una leída de nuevo a todos esos libros que cuando eras niño o niña te marcaron. Y desde luego, las aventuras de Buttercup, de Wesley, Íñigo Montoya y todos los demás personajes son peculiares y cautivantes. Son ingeniosas, cómicas y usan todos los clichés del género de una manera inesperada. Definitivamente, dale una oportunidad. Muy recomendado. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, La princesa prometida de William Goldman. Ahora, la parte final del podcast. Como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los benefactores de A la Aventura. Cada mes, con sus donativos, hacen posible este podcast. Si quieres saber cómo puedes ayudar a este podcast, visita patreon.com/A la Aventura. O también puedes ayudar comprando los libros de los que hablamos en este podcast, visitando alaaventura.net/libros. Y es gracias al apoyo de personas como Daniel Chávez Ochoa, nuestro Patreon más reciente, que este podcast puede continuar, que tenemos A la Aventura. Así que muchas gracias. Y también gracias a ti que estás escuchando. Este podcast es para ti. Y normalmente es aquí en la parte del podcast en la que damos saludos para los escuchas. Pero esta semana no he tenido tiempo de hacerlo. Si ya tienes tiempo escuchando La Aventura, ya estarás familiarizado o familiarizada con mi lucha eterna con mi trabajo. No porque no me guste, sino porque requiere de mucho de mi tiempo. Próximamente voy a salir de viaje como parte de mi trabajo, lo cual no es tan divertido como suena. Implica mucho tiempo de dedicación y resta tiempo para cosas como preparar a la aventura. Pero de todas maneras, si me has mandado algún correo electrónico, me has hecho una mención en Twitter, has hecho algún comentario en Facebook, ten la seguridad de que leo todos los comentarios, todas las sugerencias las tomo en cuenta. Y también las críticas me las tomo muy en serio porque es lo que ayuda a que mejore el podcast. A veces me toma tiempo mejorar algunas cosas. Por ejemplo, cuando empezaba el podcast, una crítica era que tenía un ritmo de hablar muy lento y muy pausado, y ha sido poco a poco que ha cambiado esto. O bueno, eso creo. Así que la semana que viene voy a hacer el esfuerzo para compilar todos los saludos que me quedan pendientes y poder mencionarlos en el episodio. Pero, mientras tanto, no te olvides de visitar alaventura.net. Si eres un nuevo escucha, ahí es donde vas a encontrar los enlaces para suscribirte al podcast y recibirlo automáticamente en tu teléfono, tu tablet o tu computadora. Si ya eres un escucha de A la Aventura, ahí vas a encontrarte con todos los libros de los que ya hemos hablado, por si es que tienes curiosidad de alguno en particular. Y claro, ahí están los enlaces a Facebook, a Twitter y al correo electrónico. Todo en alaaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque sí lo eres, a tu manera. Y recuerda, la vida no es justa, solo es más justa que la muerte. Nada más. Hasta la próxima.